La asociación de vecinos me cortó la luz durante una tormenta. No sabía que yo era el dueño de la compañía eléctrica. ¿Me cortas la luz en plena tormenta?, grité al viento aullante. Descalzo, envuelto en una manta empapada, con una linterna entre los dientes, vi a Marta de la asociación de vecinos sonreír como si acabara de ganar la lotería. «Las reglas son las reglas», dijo, sorbiendo un chocolate caliente en su porche impecablemente iluminado. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No más advertencias, no más segundas oportunidades. Si ella quería jugar con la red, iba a descubrir quién la construyó. La tormenta había llegado justo después del atardecer, un avance lento y atronador que empapó las calles y sacudió las ventanas hasta que todo el vecindario se refugió en sus casas. Las luces del porche de todos se encendieron automáticamente, incluidas las mías. Pero las mías no se mantuvieron encendidas. En minutos, mi casa quedó en completa oscuridad, sin electricidad, sin calefacción. Mi termostato inteligente se apagó. Mi sistema de seguridad emitió un pitido antes de callarse. Y lo peor, el frigorífico dejó de zumbar. Un problema, considerando que acabo de meter en él más de 500 € en víveres. Al principio supuse que era un corte habitual. Salí para comprobarlo, esperando ver la calle entera a oscuras, pero todas las casas brillaban como un árbol de Navidad. Las luces del vecino funcionaban, sus aires acondicionados zumbaban, la televisión parpadeaba tras las cortinas. Hasta el flamenco inflable en el jardín de José seguía batiendo sus alas de plástico bajo la lluvia. La mía era la única casa en tinieblas. Volví adentro e intenté reiniciar el sistema desde el móvil. Error. Entré en mi panel de usuario de la compañía eléctrica. Acceso denegado. Apareció un mensaje nuevo al pie. Servicio de energía suspendido por infracción a la asociación de vecinos. Contacte con la administración. Me quedé helado. ¿Desde cuándo tienen autoridad sobre mi suministro? Un golpe seco resonó en la puerta. Me subí bien la cazadora y salí bajo la lluvia con la linterna. En mi verja, dentro de una funda plástica, había una notificación naranja con la firma de Marta. Uso no autorizado de generador. Código 8B7 de la Asociación de Vecinos. Desconexión inmediata. Me eché a reír, confuso y furioso. ¿Generador? Ni siquiera lo había encendido. La tormenta no había cortado nada aún, y mi instalación solar estaba en espera, preparada para el fallo que nunca llegó, porque técnicamente la red no falló, la cortaron. Atravesé charcos hasta el porche de Marta, donde ella me observaba tras la puerta de cristal, con aire triunfante. Ni se inmutó cuando llamé con fuerza. Cuando abrió, me miró como a una rata, empapada que se había equivocado de barrio. «¡Marta!», dije, con el aliento empañando el cristal. «¿Fuiste tú quien cortó mi luz?». «No yo, la asociación de vecinos», corrigió altiva como siempre. «Tu respaldo solar fue marcado como no conforme. Los sistemas conectados a la red no pueden activarse sin revisión previa. Está en los estatutos». «Mi respaldo ni siquiera estaba en marcha», chillé. «Y aunque lo hubiera estado, no tienen autoridad para interrumpir el suministro residencial». Sonrió como si acabara de soltar el chiste final. «Puede que no la tengamos, pero la ejercimos, y si quieres que te la restablezcamos, tendrás que presentar la revisión, pagar la multa y esperar la aprobación de la junta. Ya sabes cómo va». Ella sorbió otro trago de su chocolate. Yo me quedé empapado, mirándola desde el frío, con sus luces cálidas detrás como un escenario acogedor. Algo en mí cambió, no rabia ni desesperación, algo más limpio, calculado, frío. Me di la vuelta a media frase y regresé a mi casa sin decir más. Que crea que ganó, que disfrute su momento, porque el siguiente sería mío. Entré por la puerta lateral, directo al cuarto de control que tengo tras 2 cerraduras biométricas. Abrí la puerta de mi centro de mando privado. Las pantallas se encendieron una a una, iluminando el cuarto con un resplandor azul suave. Paneles de estado, cámaras en directo, herramientas de diagnóstico y al fondo, una pantalla central que decía «Bienvenido, administrador». Porque esto es lo importante. Marta no sabía.
Pensaba que yo era un vecino cualquiera, un número más en su hoja de infracciones, una molestia a quien castigar con multas. Lo que ella no sabía es que yo no solo estaba conectado a la red, yo la poseía, o al menos la compañía que la gestionaba. Soy el director ejecutivo de la empresa regional de suministro, la misma que da energía a su asociación y a otras 47 urbanizaciones. La misma que validó sus contadores. La misma que gestiona las integraciones solares, los respaldos, el mantenimiento y sí, los avisos de desconexión. Y la única razón por la que ella pudo cortar mi luz fue porque encontró una cláusula obsoleta, enterrada en papeles de adquisiciones de hace años. Eso fue culpa mía, pero ya no por mucho tiempo. Me senté, los dedos volaron sobre el teclado, revisando los registros de acceso. Ahí estaba. 3 horas antes, Marta llamó a la línea privada de la asociación. Habló con un técnico junior que manejaba reconexiones menores. Con sus credenciales anticuadas, pidió la desconexión manual. El novato vio la bandera de la asociación y aprobó el corte. Un error de 1 entre 1.000.000, pensó ella. Se salió con la suya. Miré la pantalla un largo momento. La lluvia golpeaba más fuerte el tejado. Un relámpago iluminó todo el cuarto. Por un segundo mis dedos flotaron sobre las teclas. Podría haber restituido la luz al instante. Podría haber revertido el corte, anulado su orden y seguir con mi noche. Pero ya no se trataba de luz o calor. Era cuestión de principio. Se trataba de recordar a gente como Marta que, si juegas con la energía, más vale que sepas quién sostiene el interruptor. Así que en lugar de restaurar mi casa, empecé a recopilar pruebas. Descargué las llamadas. De Marta, capturé el vídeo de la cámara de la puerta con la notificación, registré su violación del protocolo y revisé las actas de cada reunión donde promovió controles no autorizados. Lo suyo no fue solo grosero, fue ilegal. Manipuló una red regulada. Envié un mensaje interno a cumplimiento. Iniciar auditoría silenciosa, sector 19B, foco en desconexiones administrativas no autorizadas. Luego abrí una cerveza, me recosté y observé la tormenta desde mi silla. Mi casa seguía en penumbra, pero los engranajes ya giraban. Y Marta estaba a punto de descubrir cuán brillante puede llegar a ser la luz cuando te metes con quien la posee. El trueno retumbó a lo lejos mientras tomaba un sorbo de mi cerveza fría. La luz de mi portátil iluminaba mi rostro en la oscuridad, el único resplandor en toda la casa. Sobre la pantalla, los archivos de Marta se desplegaban uno tras otro. 10 años dirigiendo la asociación de vecinos como su pequeño reino personal. 10 años de multas arbitrarias, de reglas inventadas sobre la marcha, de pequeñas tiranías que hacían la vida imposible a cualquiera que se atreviera a desafiarla. No era solo lo de esta noche, era un patrón. Los González del número 37 y su piscina que nunca recibió aprobación, aunque cumplía todas las normativas. Los Ramírez y su pérgola, que fue derribada por infringir el estilo arquitectónico del barrio. Y ahora yo, con mi luz cortada por un generador que ni siquiera estaba encendido. Investigando más a fondo, encontré algo que me hizo detener el dedo sobre el ratón. Era un registro de hace 5 años. El propietario anterior de mi casa, el señor Vargas, había presentado una denuncia formal contra Marta por abuso de poder. La denuncia había desaparecido misteriosamente, y 2 meses después, el señor Vargas vendió la casa a un precio ridículamente bajo y se mudó del vecindario. Interesante, murmuré, inclinándome hacia la pantalla. Muy interesante. Amplié la búsqueda. El patrón era claro. Cualquiera que desafiara a Marta acababa vendiendo y marchándose. Y siempre, las casas acababan en manos de amigos, cercanos o familiares de miembros de la junta directiva de la asociación. Todo encajaba. No era solo una cuestión de poder, era un negocio inmobiliario disfrazado de asociación vecinal. Acosar a los propietarios hasta que vendieran barato, para luego revender con beneficio o mantener el control del barrio en las manos adecuadas. Así que no es personal, susurré. Es simplemente mi turno en tu lista. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos, mi director de operaciones. Jefe, ¿todo bien? El sistema muestra su casa desconectada, pero no hay incidencias registradas en la red. Sonreí en la oscuridad.
Carlos era eficiente, siempre atento. Le respondí rápidamente. Todo bajo control. Situación interesante con la asociación de vecinos. Mañana te cuento. Mantén la auditoría en silencio por ahora. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo, implacable. Desde allí podía ver la casa de Marta, iluminada como un faro en la noche tormentosa, su silueta moviéndose tras las cortinas, probablemente celebrando su pequeña victoria. Lo que ella no sabía es que acababa de darme el motivo perfecto para desmantelar toda su operación. No por venganza, sino por principio. Porque si había algo que no toleraba era el abuso de poder disfrazado de cumplimiento de normas. Mi padre siempre decía, el poder no corrompe, el poder revela. Y Marta acababa de revelar quién era realmente. Tomé otro sorbo de cerveza y seguí explorando los archivos. Mi plan comenzaba a tomar forma, meticuloso, calculado, implacable. No iba a ser una venganza rápida y emocional. Sería como un juego de ajedrez, donde cada movimiento estaría perfectamente planificado. El primer paso sería entender completamente el tablero. ¿Quiénes eran sus aliados? ¿Quiénes sus víctimas? ¿Quién se beneficiaba de sus acciones y quién sufría las consecuencias? Pasé la noche entera trabajando en la oscuridad, iluminado solo por la pantalla del ordenador. Cuando amaneció, tenía un mapa completo de la red de Marta, sus conexiones, sus puntos débiles. Tenía los nombres de cada propietario que había sido acosado hasta marcharse. Tenía las transacciones inmobiliarias sospechosas. Tenía las multas arbitrarias, los rechazos injustificados, los abusos de autoridad. Lo que no tenía aún era el motivo personal de Marta para ir a por mí específicamente. Porque había algo en su mirada, en su sonrisa satisfecha mientras me observaba bajo la lluvia, que sugería algo más que un simple trámite burocrático. Había disfrutado demasiado, y entonces lo encontré. Era un correo electrónico de hace 3 meses cuando me mudé al barrio. Marta escribiendo a otro miembro de la junta. El nuevo del 42 es un ejecutivo de Torres Energía. Habrá que vigilarlo, de cerca. No podemos permitir que Torres meta las narices en nuestro acuerdo con Electricidad del Sur. Torres Energía. Mi empresa. La que había adquirido silenciosamente a Electricidad del Sur hace 2 años, en una operación que mantuvimos discreta para no alarmar a los clientes durante la transición. Así que Marta tenía un acuerdo con mi competencia. Un acuerdo que mi presencia en el barrio podría poner en peligro. Bingo. Susurré, recostándome en la silla. El sol comenzaba a asomarse tras las nubes, la tormenta cediendo finalmente. Me levanté, estiré los músculos entumecidos por la noche de trabajo y observé el barrio que se despertaba. Los primeros vecinos salían a recoger los periódicos, a pasear perros, a evaluar los daños de la tormenta. Mi casa seguía siendo la única a oscuras. Sonreí. Iba a seguir así un tiempo más, porque a veces es en la oscuridad donde mejor se ven las cosas. Tomé el teléfono y llamé a mi asistente. Buenos días, Elena. Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy y mañana. Tengo un asunto personal que requiere mi completa atención. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, preocupada por mi tono. Perfectamente. Solo digamos que estoy a punto de hacer una auditoría muy interesante. Colgué y miré por última vez la casa de Marta antes de ir a ducharme con agua fría. La luz de su porche acababa de apagarse automáticamente, detectando el amanecer. Pronto descubriría que hay luces que, una vez apagadas, no vuelven a encenderse jamás. 3 días pasaron sin electricidad en mi casa. Mantuve las apariencias, saliendo cada mañana con mi maletín como si fuera a la oficina, aunque en realidad trabajaba desde mi coche o desde cafeterías cercanas. Necesitaba que Marta pensara que me había rendido. La investigación sobre ella avanzaba rápidamente. Su nombre completo era Marta Ruiz Domínguez, 58 años, viuda del fundador de la urbanización, Jorge Domínguez. Tras su muerte hace 8 años, ella había asumido no solo el control de la asociación, sino también de varios negocios locales que su marido manejaba entre bastidores. Lo más interesante, Electricidad del Sur había sido cliente importante de uno de esos negocios, una consultoría de permisos municipales.
La relación continuó incluso después de que Torres Energía adquiriera la compañía, pero estaba programada para terminar en 3 meses cuando entrara en vigor nuestro nuevo sistema de proveedores. Era simple. Marta perdería un contrato lucrativo por mi culpa. No porque yo lo hubiera decidido personalmente, sino porque las nuevas políticas corporativas eliminaban esos acuerdos regionales para centralizar servicios. Pero había algo más profundo. El mensaje interceptado mencionaba nuestro acuerdo con Electricidad del Sur. No un contrato normal, sino algo que sonaba más confidencial. En mi tercer día sin electricidad, decidí visitar al señor Vargas, el antiguo propietario de mi casa. Lo localicé viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Parecía nervioso cuando me presenté como el nuevo dueño de su antigua casa, pero me invitó a entrar. ¿Puedo preguntar por qué vendió tan repentinamente?, inquirí, después de las formalidades iniciales. El hombre de 60 años miró hacia la ventana antes de responder. Problemas con la asociación de vecinos. ¿Con Marta Ruiz? Sus ojos se agrandaron. Veo que ya la conoce. Me cortó la electricidad durante una tormenta por un supuesto generador que ni siquiera estaba funcionando. Vargas asintió lentamente. Conmigo fue el sistema de riego. Dijo que violaba normas de consumo de agua. Luego los árboles del jardín, demasiado altos según ella. Después el color de las persianas. ¿Por qué usted? Su mirada se ensombreció. Trabajaba en la Comisión de Energía Regional. Estaba investigando irregularidades en los contratos municipales cuando comenzaron los problemas. Esta información encajaba perfectamente. ¿Irregularidades relacionadas con Electricidad del Sur? ¿Cómo lo sabe?, preguntó sorprendido. Digamos que tengo intereses en el sector energético. Vargas pareció reconsiderar su apertura inicial, pero finalmente continuó. Encontré pagos inflados a consultorías ficticias, todas relacionadas indirectamente con Jorge Domínguez, el marido de Marta. Cuando murió, ella continuó el esquema, pero yo estaba cerca de demostrarlo. Hasta que comenzó a presionarlo con la asociación de vecinos. Exacto. Cada día una nueva multa, una nueva inspección. Mi esposa no podía soportarlo. Nos mudamos después de que alguien rompiera todas las ventanas de nuestro coche. Nunca presenté cargos. ¿Tiene alguna prueba de lo que encontró? Dudó un momento. Tal vez. ¿Por qué le interesa? Porque creo que necesita ser detenida. Vargas desapareció en una habitación contigua y regresó con una carpeta. Hice copias antes de irme, por si algún día. Dejó la frase sin terminar. La carpeta contenía registros de pagos, correos electrónicos, documentos internos. Todo apuntaba a un esquema donde Electricidad del Sur pagaba comisiones infladas a consultorías controladas por la familia Domínguez a cambio de contratos municipales preferenciales. El monto aproximado, casi 2 millones de euros en 8 años. ¿Por qué no llevó esto a las autoridades? Lo intenté, pero Jorge Domínguez tenía amigos en todas partes. Después de su muerte, Marta heredó esas conexiones. Mi denuncia fue archivada por falta de pruebas. Al salir del apartamento, tenía la confirmación que necesitaba. Esto iba más allá de una tirana vecinal. Era un sistema de corrupción establecido que ahora veía amenazado por mi presencia, no solo porque yo vivía allí, sino por quién era yo. Esa noche, sentado en mi coche frente a mi casa aún a oscuras, tomé una decisión. Llamé a Elena, mi asistente. Necesito que programes una reunión urgente con el departamento legal y el de auditoría interna. Y contacta con Ramírez de cumplimiento regulatorio. Mañana 7:00 a.m. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Elena sonaba intrigada, de limpiar un desastre que heredamos con la adquisición de Electricidad del Sur. Y de paso, resolver mi pequeño problema vecinal. Marta había cometido un error crítico. No solo había abusado de su poder contra mí, sino que había dejado un rastro documental de años de corrupción. Ahora ese rastro me llevaba directamente hacia ella. Mañana comenzaría la verdadera partida. La reunión con el equipo legal y de auditoría comenzó puntualmente a las 7:00 a.m. Presenté toda la información recopilada, los documentos de Vargas, los registros de pagos, el historial de abusos de la asociación de vecinos.
Esto es grave, dijo Ramírez de Cumplimiento Regulatorio. Si estos pagos se realizaron como indica la documentación, estamos ante un caso claro de soborno y corrupción que heredamos con la adquisición. ¿Cuál es nuestra exposición legal?, pregunté. Limitada, si actuamos ahora, respondió la poesía, jefa del departamento legal. Podemos argumentar que descubrimos esto durante una auditoría interna y estamos tomando medidas correctivas inmediatas. Necesitamos un plan detallado, dije. No quiero solo resolver este problema. Quiero hacerlo de manera que Marta Ruiz y su red entiendan las consecuencias de sus acciones. Establecimos una estrategia en 3 fases. Primero, una auditoría exhaustiva de todos los contratos relacionados con consultorías externas desde la adquisición de Electricidad del Sur. Segundo, cancelación inmediata de cualquier acuerdo con empresas vinculadas a Marta Ruiz. Tercero, presentación de toda la información a las autoridades reguladoras. Todo esto debe hacerse sin alertar a Marta, instruí. Ella no debe saber que estamos investigando hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. Mientras mi equipo comenzaba a trabajar, yo implementé mi propia estrategia personal para el vecindario. El primer paso fue contactar discretamente con otros vecinos afectados por las tácticas de Marta. La familia González del número 37 me recibió con desconfianza inicial que se transformó en alivio cuando expliqué mi situación. Su caso era similar. Habían intentado instalar una piscina perfectamente legal, pero Marta la había bloqueado con regulaciones inventadas. Finalmente se rindieron después de meses de multas y acoso. No es solo Marta, me explicó la señora González. Es toda su red. Su sobrino está en la oficina de permisos municipales. Su amiga Luisa controla la junta directiva de la asociación. Su cuñado es abogado y maneja todas las disputas legales. Esta información confirmaba mi teoría. Marta había convertido la asociación en un feudo personal, donde ejercía control absoluto gracias a su red de contactos estratégicamente ubicados. Durante las siguientes 2 semanas, seguí sin electricidad, en casa. Era incómodo, pero necesario para mantener la ilusión de mi derrota. Mientras tanto, continuaba reuniéndome con otros vecinos, recopilando más testimonios y documentación. También impulsé la auditoría interna en Torres Energía. Cada día recibía nuevos informes que confirmaban la magnitud del esquema. Contratos inflados, servicios fantasma, pagos irregulares. Todo perfectamente documentado gracias a la arrogancia de quienes pensaban que nunca serían descubiertos. El día 15 sin electricidad, recibí una visita inesperada. Luisa Méndez, la secretaria de la asociación y aliada cercana de Marta, tocó a mi puerta. Señor Torres, la asociación ha revisado su caso y estamos dispuestos a reconsiderar la suspensión del servicio eléctrico, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué provocó este cambio de opinión?, pregunté fingiendo sorpresa. Marta considera que ha aprendido la lección. Si presenta una disculpa formal y paga la multa administrativa de 500 euros, reconectaremos su servicio hoy mismo. Era exactamente lo que esperaba. Marta estaba terminando su juego, pensando que me había doblegado lo suficiente. Por supuesto, respondí con fingida gratitud. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar mi electricidad. Luisa pareció satisfecha. Excelente. La reunión es esta tarde a las 6. Traiga el pago en efectivo. Después de 1905 que se marchó, llamé inmediatamente a Carlos, mi director de operaciones. Ejecuta la fase 2 hoy a las 5, instruí. Asegúrate de que todo esté listo para cuando yo dé la señal. ¿Estás seguro?, preguntó Carlos. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente. Ya tenemos toda la documentación necesaria. Es hora de mover las piezas finales. A las 17:00 horas, tal como indiqué, Torres Energía ejecutó simultáneamente. 1. Cancelación inmediata de todos los contratos con consultorías vinculadas a Marta Ruiz y su familia. 2. Notificación formal a las autoridades reguladoras sobre las irregularidades descubiertas. 3. Implementación de un nuevo sistema de contratos que eliminaba los acuerdos regionales como el que beneficiaba a Marta. A las 17:30, mientras me preparaba yo,
Para la reunión con la asociación, mi teléfono sonó. Era Elena. Jefe, está hecho. Las cancelaciones de contratos se han enviado. El equipo legal ha notificado a las autoridades. Y hay algo más. Acabamos de recibir confirmación de que tenemos control total sobre la infraestructura eléctrica del inocente vecindario. La transición de sistemas que estaba programada para dentro de 3 meses se ha completado hoy. Sonreí. Perfecto. A las 18:00 en punto, me presenté en la oficina de la asociación con un sobre que contenía los 500 euros en efectivo. Marta me esperaba, sentada tras su escritorio como una reina en su trono, con Luisa a su lado. Señor Torres, dijo con una sonrisa condescendiente, me alegra ver que ha recapacitado. Lo que ella no sabía es que, mientras hablaba, su imperio estaba desmoronándose pieza por pieza, y yo estaba a punto de darle el jaque mate. Antes de proceder con el pago, tengo una pregunta, dije, manteniendo el sobre con los 500 euros fuera de su alcance. ¿Podría ver el reglamento específico que supuestamente violé? Marta frunció el ceño, visiblemente irritada. Señor Torres, esto ya fue discutido. Su generador no autorizado. El generador que nunca encendí, interrumpí. Me gustaría ver la normativa exacta y el informe de inspección que verificó que estaba en funcionamiento. No es necesario entrar en detalles técnicos, intervino Luisa. La infracción está registrada y aceptada por la Junta. ¿Qué Junta?, pregunté con fingida inocencia. Según los estatutos de la asociación, cualquier sanción superior a 300 euros debe ser votada en reunión extraordinaria con al menos el 40% de los propietarios presentes. El rostro de Marta se tensó. ¿Ahora es experto en nuestros estatutos? He leído con detenimiento estos 15 días sin electricidad. Tiempo libre, ya sabe. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Elena. Confirmado. Las notificaciones han sido entregadas. Era el momento. Dejé el sobre en la mesa y saqué mi tablet del maletín. De hecho, solicito formalmente una junta extraordinaria. Ahora mismo. Marta se rió. Las juntas extraordinarias deben convocarse con 5 días de antelación. A menos que el 30% de los propietarios firmen una petición de urgencia, respondí, mostrándole la tablet. Tengo aquí las firmas digitales de 47 propietarios. Eso representa el 34% del vecindario. La sorpresa en los rostros de Marta y Luisa fue evidente. Durante mis 2 semanas sin electricidad no había estado inactivo. Había visitado discretamente a cada vecino que tuvo problemas con la asociación, recogiendo firmas para una petición que mantuve en reserva hasta este momento. Esto es irregular, protestó Luisa. No según el artículo 17.3 de los estatutos, contesté. Y sugiero que acepten la convocatoria, porque los 47 firmantes están ahora mismo reunidos en el salón comunitario esperando. Era cierto. Mientras Marta pensaba que me había doblegado, yo había organizado una revolución silenciosa. Vecinos, hastiados de años de abusos, listos para enfrentar a su opresora. Esto es ridículo, espetó Marta, pero podía ver el miedo en sus ojos. No tenemos obligación de... Si prefiere, podemos llamar a las autoridades para que interpreten los estatutos, sugerí. Estoy seguro que estarán interesados en revisar también otros asuntos de la asociación. Luisa miró a Marta con preocupación. Después de un tenso silencio, Marta se levantó bruscamente. Bien, vamos a esa reunión absurda y terminemos con esto. Caminamos los 3 hacia el salón comunitario. Al abrir las puertas, Marta se detuvo en seco. El salón estaba lleno. Propietarios de todas las edades ocupaban cada asiento disponible, conversando animadamente hasta que nos vieron entrar. Entonces, un silencio expectante llenó la sala. Tomen asiento, indiqué a Marta y Luisa mientras me dirigía al frente del salón. Un momento, protestó Marta. Como presidenta, yo debo dirigir esta reunión. La convocatoria extraordinaria especifica que será moderada por un propietario neutral, respondí. Los firmantes han designado al señor Jiménez del número 15 para este rol. El señor Jiménez, un jubilado respetado por todos, se levantó y tomó control de la reunión. Siguiendo el procedimiento, verificó el quórum y anunció el único punto del orden del día.
Revisión de las prácticas administrativas de la actual junta directiva. Me cedió la palabra y me dirigí al vecindario. Gracias por venir con tan poca antelación. Muchos me conocen como el nuevo propietario del número 42, a quien la asociación dejó sin electricidad hace 15 días. Pero permítanme presentarme. Formalmente soy Alejandro Torres, director ejecutivo de Torres Energía. Un murmullo recorrió la sala. Marta palideció visiblemente. Torres Energía adquirió Electricidad del Sur hace 2 años, continué. Durante este tiempo, hemos estado realizando una transición gradual de sistemas y contratos. Recientemente, como parte de una auditoría interna, descubrimos irregularidades significativas en ciertos contratos locales. Activé el proyector del salón y mostré el primer gráfico, un esquema de los pagos inflados a las consultorías vinculadas a Marta. Estos documentos muestran un patrón sistemático de contratos irregulares entre Electricidad del Sur y empresas controladas por miembros de esta asociación de vecinos, principalmente por la familia Domínguez. La sala se llenó de murmullos, indignados. Marta se levantó, su rostro descompuesto. Esto es difamación. No tiene derecho a... Tengo todo el derecho como director de la empresa afectada por estos pagos fraudulentos. Respondí firmemente, y como propietario víctima de sus tácticas de intimidación. No soy el único, como todos saben. Proyecté entonces un mapa del vecindario, con casas marcadas en rojo. Estas 18 propiedades fueron adquiridas en los últimos 5 años. Tras la salida forzada de sus anteriores dueños, todos víctimas de multas arbitrarias y acoso sistemático por parte de la asociación. Mostré luego un gráfico de transacciones inmobiliarias. Todas estas propiedades se vendieron por debajo del valor de mercado y fueron adquiridas por familiares o asociados de miembros de la junta directiva. Una coincidencia notable, ¿no creen? La indignación en la sala era palpable. Vecinos que habían sufrido en silencio durante años veían confirmadas sus sospechas. Esta mañana, Torres Energía ha tomado medidas decisivas. Continué. Hemos cancelado todos los contratos con empresas vinculadas a este esquema y hemos notificado a las autoridades reguladoras. También hemos completado la transición técnica para asumir control directo de la infraestructura eléctrica del vecindario. Marta se levantó nuevamente temblando de rabia. No puede hacer eso. Tenemos un contrato vinculante con Electricidad del Sur. Electricidad del Sur ya no existe como entidad independiente, respondí calmadamente. Torres Energía adquirió todos sus activos y contratos hace 2 años, y, como nuevo administrador, tengo la obligación legal de corregir cualquier irregularidad detectada. Me dirigí a la audiencia. Propongo una votación inmediata para destituir a la actual junta directiva y nombrar un comité provisional hasta que se realicen nuevas elecciones. La votación fue abrumadora. 97 votos a favor, 3 abstenciones, ninguno en contra. Marta, Luisa y los pocos aliados que les quedaban observaron impotentes cómo su régimen se desmoronaba en minutos. Al finalizar la reunión, mientras los vecinos celebraban el inicio de una nueva era, me acerqué a Marta, que permanecía sentada, aparentemente en shock. Por cierto, dije en voz baja, mi electricidad será reconectada esta noche, y sugiero que prepare un buen abogado. Las autoridades querrán hablar con usted sobre esos contratos. La dejé allí, derrotada y expuesta. Al salir del salón, varios vecinos se acercaron para agradecerme, entre ellos los González del número 37. No entiendo cómo lo hizo tan rápido, comentó el señor González. Llevamos años intentando enfrentarla. A veces solo hace falta la persona adecuada en el momento oportuno, respondí. Y Marta cometió el error de elegir como enemigo a alguien con los recursos para enfrentarla. Esa noche, mientras las luces de mi casa se encendían nuevamente, contemplé el vecindario desde mi ventana, las casas iluminadas, las familias cenando tranquilas, sin la sombra del miedo que Marta había proyectado durante años. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Jefe, acabo de recibir confirmación. La Comisión Reguladora ha abierto una investigación formal y la policía visitará mañana a la señora Ruiz. Gracias, Carlos. Manténme informado. Al colgar, noté que la casa de Marta estaba completamente a oscuras. Una ironía perfecta que no pasó desapercibida para mí.
Ahora sabía exactamente cómo se sentía estar en la oscuridad mientras otros disfrutaban de su luz. La diferencia era que ella se lo había ganado con años de abusos, y yo solo había restaurado el equilibrio de poder. Durante las siguientes semanas, el vecindario experimentó cambios significativos. El comité provisional, compuesto por 5 propietarios respetados, comenzó a revisar todas las normativas impuestas por Marta y su equipo durante los últimos años. Descubrieron decenas de reglas arbitrarias diseñadas específicamente para facilitar el acoso selectivo a ciertos propietarios, muchas de ellas contradictorias entre sí. Encontramos 17 versiones diferentes del reglamento en los últimos 8 años, me explicó el señor Jiménez mientras revisábamos la documentación en la oficina comunitaria. Cada versión con modificaciones estratégicas que nadie aprobó formalmente. En algunas, incluso aparecen distintas limitaciones para casas específicas. La investigación formal avanzaba con rapidez, impulsada por la documentación que yo había proporcionado. 3 días después de la reunión extraordinaria, Marta fue interrogada durante 6 horas por investigadores de la Comisión Reguladora de Energía. Una semana más tarde, la policía registró sus oficinas y su domicilio, llevándose cajas de documentación. El operativo apareció en los medios locales, exponiendo públicamente lo que durante años había permanecido oculto. Yo seguía con mi vida normal, dividiendo mi tiempo entre Torres Energía y mi casa ahora funcional. Los vecinos me saludaban con respeto y gratitud cuando me veían. Muchos se detenían para agradecerme personalmente, contándome cómo Marta había interferido en sus vidas. Sin embargo, notaba cierta distancia respetuosa hacia mí. No era miedo como el que inspiraba Marta, sino el reconocimiento de alguien con influencia considerable. 20 días después de la reunión, recibí una llamada inesperada. El abogado de Marta solicitaba una reunión privada. Accedí por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos del vecindario. La mujer que entró apenas se parecía a la Marta que conocía. La figura autoritaria había desaparecido. En su lugar había una persona visiblemente deteriorada, con ojeras profundas y postura encogida. Las autoridades han congelado todas mis cuentas, comenzó con voz ligeramente temblorosa. Están investigando todos mis negocios, incluso los legítimos. Mi reputación está destruida. Mis antiguos contactos han desaparecido. No mostré emoción alguna. Son consecuencias naturales de sus acciones, señora Ruiz. Lo entiendo, respondió, sorprendiéndome con su franqueza. Quiero proponerle un acuerdo. Puedo proporcionar información detallada sobre todos los implicados en el esquema, incluyendo funcionarios municipales que aún están activos. Nombres, fechas, métodos de pago, todo. A cambio, solicito su intervención para negociar un trato razonable con las autoridades. ¿Por qué cree que yo haría eso?, pregunté con genuina curiosidad. Porque usted no busca venganza, respondió con sorprendente lucidez. Si solo quisiera venganza, habría cortado la electricidad de mi casa aquella noche y habría dejado que todo siguiera igual para los demás. Pero organizó una revuelta vecinal, expuso todo el sistema. Usted busca justicia, señor Torres. Y la justicia verdadera implica que todos los responsables rindan cuentas, no solo yo. Tenía razón. Mi objetivo nunca había sido destruirla personalmente, sino desmantelar un sistema corrupto que había perjudicado a tantas personas. Envié la información a nuestro departamento legal, respondí finalmente. Si resulta útil y verificable, consideraré hablar con las autoridades. Al día siguiente, recibí un paquete con documentos meticulosamente organizados que implicaban a 3 funcionarios municipales de alto nivel y 2 ejecutivos de Electricidad del Sur. La información era detallada, con fechas, cantidades y copias de acuerdos informales. Marta había mantenido registros precisos de todas sus actividades ilícitas, probablemente como seguro contra posibles traiciones. Cumplí mi palabra. Nuestro equipo legal contactó con las autoridades y presentó la información. A cambio, Marta recibió cierta consideración en su caso, aunque no evitó las principales consecuencias legales. Una multa sustancial, prohibición de ocupar cargos directivos en asociaciones y libertad condicional. 3 meses después de aquella noche de tormenta, el vecindario celebró elecciones para una nueva junta directiva.
El proceso fue completamente transparente, con debates públicos y votación supervisada por un notario. Muchos vecinos me pidieron que presentara mi candidatura a presidente, argumentando que mi experiencia gerencial y mi capacidad para enfrentar abusos me convertían en el candidato ideal. Decliné amablemente todas las propuestas. Durante esos meses había llegado a una conclusión importante. Concentrar demasiado poder en una sola persona era precisamente lo que había permitido el régimen de Marta. El vecindario necesitaba un liderazgo distribuido y transparente, no otro líder fuerte, por benevolente que fuera. En lugar de postularme, propuse un sistema completamente nuevo para la asociación. Ningún miembro podría servir más de 2 años consecutivos. Todas las decisiones importantes requerirían votación pública y existiría un comité de revisión independiente formado por vecinos elegidos por sorteo. Este sistema garantizará que nadie pueda convertir la asociación en su feudo personal, expliqué durante la Asamblea General. También asegurará que las decisiones reflejen verdaderamente la voluntad colectiva, no los intereses particulares de unos pocos. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría. Las elecciones resultaron en un equipo diverso y verdaderamente representativo, incluyendo a los González del número 37, que finalmente pudieron instalar su piscina, y al señor Jiménez, que había moderado la reunión extraordinaria. Como último acto de intervención directa, propuse utilizar el vecindario como zona piloto para un innovador sistema de energía solar comunitaria. El proyecto permitiría reducir significativamente los costos energéticos para todos los residentes y convertiría al vecindario en un referente de sostenibilidad para toda la región. El día de la inauguración del sistema, 6 meses después de aquella noche tormentosa, todo el vecindario se reunió en el Parque Central. Familias que apenas se relacionaban antes, por miedo a represalias de Marta, ahora conversaban animadamente mientras sus hijos jugaban juntos. Mientras observaba la escena, reflexioné sobre los acontecimientos extraordinarios de los últimos meses. Había llegado buscando un hogar tranquilo y había terminado desmantelando una red de corrupción. Había experimentado la impotencia de estar a oscuras y el poder de iluminar todo un vecindario con la verdad. Carlos se acercó mientras supervisaba las últimas comprobaciones. La prensa quiere hablar contigo, dijo. Están realmente interesados en cómo un simple corte de luz llevó a destapar todo este caso de corrupción. Diles que no hay historia que contar, respondí. Solo decisiones mal calculadas por parte de alguien que no investigó con quién se estaba metiendo. ¿No sientes ningún remordimiento?, preguntó Carlos, que me conocía lo suficiente para saber que no era persona de venganzas. Ninguno. Ella tomó sus decisiones consciente de lo que hacía. Yo tomé las mías. El resultado final es un vecindario mejor para todos, incluso para aquellos que se beneficiaban del sistema anterior. Mientras el nuevo sistema solar comenzaba a funcionar y el vecindario aplaudía, noté a una figura familiar observando desde lejos. Era Marta, apenas reconocible con su nueva apariencia sencilla. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había odio en sus ojos, solo una especie de reconocimiento resignado, quizás incluso un atisbo de respeto. Le di un breve asentimiento antes de volver con mis vecinos. La justicia se había cumplido. El balance se había restaurado, y el vecindario tenía la oportunidad de reconstruirse sobre bases más sólidas y equitativas. A veces, las tormentas más oscuras traen los días más claros. Y a veces, quedarse sin luz es precisamente lo que se necesita para ver con claridad cuán brillante puede ser el futuro cuando el poder se ejerce con responsabilidad.